Dios les bendiga, qué bueno que podemos estar aquí. Veníamos con mi esposa en el camino orando, diciéndole al Señor, dándole gracias al Señor que podíamos reunirnos para alabarlo, para bendecirlo a Él. Somos redimidos con la misma sangre, pertenecemos al mismo Señor, tenemos una misma fe, un mismo bautizo, la misma palabra, y en esa unidad nos reunimos ahora para glorificar al Señor. Y qué bueno poder estar aquí. Es un honor acompañarlos y poder compartir la palabra con ustedes. Y vamos a entrar al texto de hoy. Vamos a estar en 2 de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8. El apóstol Pablo, muchas gracias, hermano. El apóstol Pablo, cuando escribió la carta de 1 de Corintios, sé que dije 2, pero me regresé un poquito a primera. Él está tratando con una iglesia que tiene muchos problemas. La iglesia de Corintio era una iglesia muy carnal, tenía muchos problemas de pecado. Entonces, 1 de Corintios no es un regaño, es un regañazo a la iglesia de Corinto. Entonces es importante, cuando usted va a Corintios, el primer libro, acordarse, está leyendo un regañazo, entonces hay que tener en cuenta el sarcasmo que Pablo usa, las palabras que él dice, las frases que usa, para reprender la situación que está sucediendo allí. En 2 de Corintios, Pablo defiende su ministerio, y lo hace bien, y yo me preguntaba, ¿por qué defender el ministerio? Pablo defiende su ministerio porque él ama a los corintios. Si Pablo no amara a los corintios, él no hubiera defendido su ministerio, él los hubiera dejado. Pero él los ama, él los conoce a ellos. Él trabajó, laboró con esa iglesia y sabe la importancia de que su ministerio sea bien establecido allí. Entonces, cuando esto ya sucede en 2 de Corintios y llegamos al capítulo 8, entonces Pablo habla con ellos, cambia el tono y empieza a hablarles acerca de la necesidad de crecer en la gracia de dar, Y en el capítulo 8 y el capítulo 9, él da una serie de instrucciones y de principios que aplican para entender cómo dar correctamente, cómo ser generosos. Este tipo de mensajes es un mensaje delicado. El mensaje en sí no es delicado. La razón es que son mensajes muy manipulados. Ese es el punto, más bien. Que hay predicadores que han usado textos como estos para manipular a su audiencia. Yo les llamo rateros, no predicadores, sino rateros. Creo que no encuentro otro término para referirme a ellos y lo hago a propósito. Porque son gente despreciable, que usan la verdad de Dios, la manipulan, la tuercen para robarle a la gente que los están escuchando y apelan a lo que es la avaricia en el corazón. Todos tenemos algo de avaricia y si una persona viene y estimula la avaricia, puede haber una respuesta si no se tiene cuidado. Entonces, tanto el que da el mensaje como el que escucha el mensaje y responden así, son culpables delante de Dios. Pero no es la intención que tenemos ahora al mirar este texto. La intención que tenemos ahora al mirar este texto es ver qué dijo Pablo, qué es lo que había en el corazón de Pablo cuando el Espíritu Santo inspiró en él que escribiera estas palabras para ayudarle a la iglesia de Corinto. Entonces vamos a orar, le pedimos ayuda al Señor para que entremos aquí y miremos los principios que encontramos en esta escritura. Señor, queremos venir una vez más en oración. Sabemos que tú has escuchado cada oración, cada canto que se ha presentado aquí, que tú conoces cada necesidad y que es tu deseo y tu placer contestar las oraciones, bendecir a tus hijos, bendecir a tu iglesia. Señor, creemos que ahora es nuestra parte escucharte a ti, escuchar de tu palabra, escuchar lo que tú dices, Señor. Y rogamos que nos ayudes, que así sea. Ayúdame a mí, Padre, a ser simplemente un mensajero que entrega lo que ya fue escrito. No es mi mensaje, es tu mensaje. Y oramos que al final la respuesta como iglesia sea una respuesta honrosa y gloriosa para ti. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. En una iglesia como esta, igual que una iglesia como la que yo pastoreo, creo que hay mayor libertad para presentar un mensaje de estos, teniendo en cuenta que las finanzas no dependen de un hombre.
Las finanzas no se manejan así, sino que específicamente el que es pastor recibe un salario de parte de la iglesia. Yo mismo en Modesto recibo un salario cada 2 veces al mes. Entonces, no importa el mensaje que se dé, el resultado financiero no tiene nada que ver con eso. Lo que importa aquí es el corazón. Eso es lo que importa aquí. Entonces, aquí Pablo está usando la oportunidad para presentar a las iglesias de Macedonia como ejemplo para la iglesia de Corinto. Eso es lo que está haciendo, ¿sí? Y en Macedonia era una provincia romana. Macedonia viene a ser donde está Grecia, en la parte norte, y allí estaba la iglesia de Filipos, Tesalónica, Berea. ¿Sí? El capítulo 8 cubre las características del dar. Pero hoy lo que vamos a hacer es, vamos a mirar solamente 2 versos, porque es muy rico lo que contiene el texto. Vamos a ver 2 versos y quiero que hagamos una cosa. Vamos a usar 4 palabras que nos ayuden a ligar nuestro entendimiento con lo que dice aquí. La primera palabra es gracia, la segunda es circunstancias, la tercera es gozo y la cuarta sacrificio. Lo voy a estar repitiendo: gracia, circunstancias, gozo y sacrificio. Entonces, esa palabra, cada una de esas palabras la voy a usar en cada uno de los puntos que vamos a ver. Pero primero leamos el texto, 2 Corintios 8, del 1 al 2. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Entonces, ese es el texto que vamos a usar. Pablo sigue más, contiene más, pero nos vamos a quedar allí. Estaba pensando ahorita con este púlpito, ustedes lo hicieron para el pastor Luis, ¿cierto? Lo siento como muy cerca de mí acá. Sí. ¿Se puede ajustar? Oh. Aquí se ajusta. Entonces la otra vez que vine así estaba. Oh, sí decía, ¿por qué? Ok, gracias. Ok, ya, como que ya me siento más en casa. Se me sentía como un niño que está bien pequeño y está tratando de alcanzar allá las galletas. Gracias, hermanos. Sí, tiene un hidráulico, un tornillo, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a mover? Ok, entonces el primer punto, el creyente da movido por la gracia de Dios. Ahí está esa palabra, gracia. El primero es, el creyente da movido por la gracia de Dios. En verso 1, ahora hermanos les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Entonces, dice en el verso 1, ahora hermanos les damos a conocer, está hablando en plural, porque Pablo al principio presenta que la carta es dirigida de parte de él, el apóstol Pablo, y del hermano Timoteo a los corintios. Entonces por eso dice, les damos a conocer, ese es el verbo activo que encontramos aquí, y nos deja ver que está la acción que debe suceder. Y la acción que debe suceder es mostrar a la iglesia de Corintio. Quiero que vean los corintios, le está diciendo, quiero que observen este ejemplo que vamos a presentar delante de ustedes. Ese es lo que pone Pablo allí. Y en el verso 1 está estableciendo el fundamento de todo lo que contiene el capítulo 8 y el capítulo 9. Cuando dice, o ahora hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Está hablando de la gracia. Y sobre eso se sostiene toda esta enseñanza. La gracia es un favor gratuito de parte de Dios. La gracia es algo que ningún hombre puede alcanzar, ninguna persona puede alcanzar por sí mismo. Es imposible alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios se recibe, pero no se gana. Si se ganara, dejaría de ser gracia. Miremos allí en el verso 9, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Ahí está la gracia de Cristo. Ahí está la gracia. De esa manera Él dio su gracia cuando se despojó de su gloria. Cuando Cristo se hizo pobre, quiere decir que Él, siendo Dios, Él estando en su trono en el cielo, junto con el Padre y con el Espíritu, recibiendo adoración de los ángeles, deja ese lugar y viene a la tierra.
nace de María por obra del Espíritu Santo y vive una vida como humano. Eso es un estado de humillación. Eso es la pobreza que Cristo tomó. Es decir, Cristo tomó nuestra semejanza, se hizo así como nosotros, para, por su gracia, hacernos ricos, por su generosidad. Y ese ricos obviamente no tiene que ver con con el Evangelio de la prosperidad, donde indica, tú dale y Dios te va a hacer rico, tú dale y Dios te va a multiplicar más, tú dale pero piensa en ti lo que vas a recibir. No está hablando de eso, está hablando de riqueza espiritual, de abundancia en el corazón, de prosperidad del alma, para ser más como Cristo y menos como el mundo, menos como nosotros queremos. Esa es la gracia de Dios que se ha dado a través del Señor Jesucristo. Y Pablo quiere mostrar cómo los macedonios respondieron a esta gracia de Dios. Y esto debe ser observado por la iglesia de Corinto para que ellos cumplan una promesa que hicieron de ayudar generosamente a los pobres en Jerusalén. En el libro de Filipenses, Pablo muestra un poco de cómo opera la gracia de Dios en el creyente. Y dice, Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito o por su buena voluntad. Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces la gracia de Dios opera en el creyente de tal manera que el creyente, cuando obra bien, obedeciendo al Señor, al final del día no puede decir, soy bien obediente, soy un hombre de mucha fe, sino que puede decir, Dios produjo en mí tanto el querer como el hacer, por tanto el único que recibe gloria es Dios. Esa es la gracia de Dios. Y todos estamos bajo la gracia de Dios, porque es un regalo. Entonces los macedonios fueron motivados a dar por la gracia de Dios, porque estaba obrando en sus corazones, produciendo generosidad. Es algo que refleja el carácter de Dios. Cuando el creyente practica su religión, yo sé que a veces no queremos usar ese término, pero la práctica de la religión, es decir, la vida del creyente, es enseñado en Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo, es bien interesante en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo en Mateo 6, cuando específicamente quiere hablar de cómo vivir la práctica de la religión o lo que creemos, comienza con el dar y dice, no sean como los hipócritas, que dan para ser vistos, pero cuando dan, como dieron por ser vistos, ya recibieron su recompensa, no tienen nada en el cielo. Es como que Dios no vio lo que sucedió, es como que a Dios no le importa lo que sucedió allí. Obviamente le importa en el sentido que Él es ofendido, pero Jesucristo enseña que lo primero que se manifiesta en una persona que está bajo la gracia de Dios es la generosidad, es el dar, y enseña cómo dar. Lo que nos deja ver es la obra del Señor, porque hacer eso es una respuesta a la obra del Señor que Él hace en la iglesia. Y no se refiere a una obra, cuando Pablo habla, regresando aquí a Corintios, no se refiere en el ejemplo que pone como, mira el hermano Pedro de allá de Macedonia, ese como dio, sino que dice, las iglesias de Macedonia, los hermanos de Macedonia son el ejemplo de generosidad. Entonces el ejemplo que es presentado no es el de un individuo, sino el de una iglesia. Ahora yo tengo esta pregunta, eso lo saben ustedes y lo pueden contestar, no tienen que levantar la mano y responder, es retórico, pero ¿cómo es conocida esta iglesia? ¿Qué se dice de la iglesia del pueblo de Dios? ¿Qué se dice cuando se habla de la generosidad? ¿Cómo es categorizada la iglesia del pueblo de Dios? ¿Es una iglesia que confía en la gracia de Dios y que basada en la gracia de Dios así da? Yo creo que sí, hasta donde yo sé, ¿sí? Y el principio que da la palabra es una iglesia que da para alabanza de Dios y no alabanza de los hombres. Los macedonios daban para alabanza de Dios, no alabanza de los hombres, pero era notable y Pablo con libertad usa el ejemplo de ellos, porque es la gracia de Dios obrando a través de ellos. Quiero que miremos dos ejemplos. Voy a hacer un contraste aquí, algo que nos puede ayudar a una ilustración, de dos personajes, para que ustedes miren el punto de la gracia. ¿Cómo funciona la gracia?
en una persona. Si una persona tiene la gracia de Dios o no, o si una iglesia la tiene o no. Zaqueo, en Lucas 19:8. Vamos allí rápidamente. Zaqueo, en Lucas 19:8. Sabemos que Zaqueo era un recaudador de impuestos, un hombre muy bajo de estatura, se subió a un árbol, quería ver al Señor Jesús. Y aquí en el verso 8, después de que Jesús lo ha llamado y está en su casa, dice así: y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Qué es lo primero que hace Zaqueo después de que es salvado por el Señor? Después de que él cree. Lo primero que sucede, lo primero que manifiesta es generosidad. Y la generosidad es manifestada por un despojamiento. Eso es lo que este hombre está haciendo aquí. Miren lo que dice en el verso 9 el Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Usted dirá: pero bueno, Zaqueo es un hombre rico. Como era un hombre rico, pues, ¿qué tiene que dar la mitad de lo que tiene? Le va a quedar mucho todavía. Pero dar la mitad de lo que tiene siendo rico es bastante. Aunque la cantidad no es el punto, sino el corazón. Pero el Señor afirma que la salvación está en esa casa. Eso es lo que el Señor Jesucristo afirma. Ahora quiero que miremos, pero es un hombre transformado, por eso es un hombre generoso, porque está dependiendo de la gracia de Dios, igual que las iglesias de Macedonia. Quiero que miremos otra ilustración, un contraste. Allí en Lucas 18, verso 23. Perdón, estábamos en... ¿Sí leí el que era? 19:8, ya lo leímos, ¿cierto? Ok, sí, ahora Lucas 18, verso 23, ya me encontré aquí. Dice: pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Este es un joven rico que viene al Señor Jesucristo. Quiere la vida eterna y está afirmando que cree en Dios, que vive moralmente bien, que cumple la ley de Dios. Y el Señor Jesucristo en el verso 22 le dice, cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Lo que muestra aquí es un contraste. Zaqueo, ¿qué hace? Da la mitad de lo que tiene y promete dar hasta 4 veces a los que les ha quitado. El joven rico, ¿qué sucede con él? Cuando Jesucristo le dice: da lo que tienes, dice que cae en una tristeza profunda, se pone bien cabizbajo, porque él amaba lo que tenía. Zaqueo empezó a amar al Señor Jesucristo, por eso no tenía problema en dar. La diferencia es la gracia. La diferencia es la gracia. Zaqueo no es exaltado, es el Señor en la obra en él, pero en el joven rico no está esa obra. Miremos un poco más allí, versos 24 y 25 de la historia del joven rico. Mirándolo, Jesús dijo: qué difícil es que entren en el cielo, en el reino de Dios, los que tienen riquezas. Qué difícil. El verso 25: porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Qué difícil. ¿Qué nos presenta el mundo? Pensemos en esto. ¿Qué es lo anhelable de acuerdo al mundo y a la sociedad? Tener riquezas, tener dinero. ¿Cómo se considera una persona de éxito? La persona que tiene más dinero, la persona que acumula más riquezas, más bienes. Pero el Señor Jesucristo dice aquí: qué difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Qué tan difícil es que un rico entre en el reino de los cielos? Es una ilustración. Dice: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Ese ojo de aguja que está hablando aquí es una aguja, como una aguja de tejer o de coser. El ojo de una aguja es muy pequeño. No está hablando de una puerta que pasaba un camello y le tenía que quitar la carga. No. La evidencia histórica no muestra eso. Lo que está hablando Jesucristo es que ¿cómo vas a meter un camello que pase por el ojo de una aguja? El ojo de una aguja es algo muy pequeño. Yo creo que apenas pudiéramos meter un pelo del camello por allí. Entonces lo que está diciendo el Señor Jesucristo es imposible. Y es lo que dice, miren lo que dicen los discípulos en el 26. Los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse?
No es lo que usted pensó ahorita. ¿Cómo vamos a meter un camello por el ojo de una aguja? Es imposible. Entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Por qué dicen quién podrá salvarse? Porque ellos creían que la persona que tenía más dinero era la persona más bendecida por Dios, y la persona que tenía menos dinero era la persona menos bendecida por Dios, lo cual es idolatría, es falso, pero esa es la enseñanza que ellos tenían. Eso es lo que se promovía en su medio. Y hoy en día, yo creo que aquí no pasa, pero no sé si han oído: oh, Dios me bendijo con un carro nuevo, oh, Dios me bendijo con un viaje acá, oh, Dios me bendijo con esto. ¿De veras? ¿De veras podemos decir así? Entonces, tener más es como ellos piensan, pero Jesucristo dice: el que tiene más, para eso es más difícil entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es el corazón. Y en el verso 27 Jesucristo dice: y Él respondió: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Inmediatamente en el capítulo siguiente está la historia de Zaqueo. Era imposible que Zaqueo entrara al reino de los cielos, porque Zaqueo se ganó sus riquezas extorsionando a sus compatriotas, sirviéndole a los romanos, y tenía a los soldados que lo respaldaban para cobrar impuestos y más que impuestos y quedarse con todo eso. El joven rico ganó todas sus riquezas honestamente. Tal vez tuvo una herencia, no sabemos, el texto no dice, pero lo presenta como un hombre respetable en su comunidad. Uno que era odiado y otro que era querido. Pero el que era odiado, su corazón fue transformado y soltó sus riquezas, porque dio su corazón al Señor. Pero el que era muy respetable y tenía autoridad y era conocido y tenía una vida moralmente correcta, según él, su corazón jamás se abrió para la gracia del Señor, pero mantuvo en su corazón lo que él poseía como su identidad, como lo que le daba seguridad, y allí se quedó sin salvación. Entonces, cuando miramos el ejemplo de Macedonia, tiene sentido que Pablo está usando la pobreza de los macedonios como ejemplo para dar, en lugar de usar a unos que tenían mucho dinero para decir: si ven, de ahí pueden aprender. El reino de los cielos parece que es al revés, de acuerdo a los conceptos que nosotros conocemos normalmente. Entonces los macedonios son ese ejemplo para estimular a los corintios. Dieron conforme al valor del reino de Dios, no conforme a lo terrenal. El joven rico, ¿cómo valoró el reino de Dios? Como nada. Y sus riquezas como lo principal. Los macedonios no hicieron eso. Ellos valoraron el reino de Dios como lo principal. Fueron movidos por la gracia de Dios en sus vidas y respondieron dando un lugar de prioridad e importancia altísimos al reino de Dios, y se dispusieron a dar. Dependieron de la gracia de Dios. Fueron un buen ejemplo, un buen estímulo. Y para nosotros hoy en día lo son todavía. En un mundo donde el materialismo es valorado, aquí también el materialismo era muy valorado, mucho. En un mundo donde según lo que la persona tiene, así es valorada y así es tratada en los lugares donde llega. Pero la iglesia del Señor ha sido inundada por la gracia de Dios para que no piense ni viva así y pueda valorar lo que es espiritual sobre lo material primero y pueda responder al Señor bajo estos principios. Dar indica despojarse, y para hacerlo correctamente la iglesia necesita de la gracia de Dios. Y las buenas noticias es que la iglesia está llena de la gracia de Dios, porque Dios ha derramado de su gracia sobre su iglesia. Es el deseo de Dios bendecir a su iglesia, es el deseo de Dios ser honrado en su iglesia, pero la iglesia sin su gracia, la gracia de Dios no lo puede hacer, y Dios ya ha dado esa gracia. Entonces el primer punto es que el que da generosamente lo hace dependiendo de la gracia de Dios. Segundo punto, el creyente da sin depender de las circunstancias. Primero, depende de la gracia. Segundo, no depende de las circunstancias. No depende de las circunstancias. No hay seguridad financiera en ningún lado, ¿cierto? Aunque aparentemente se garantizan cosas, pero no la hay. Yo recuerdo en el 2008, antes del 2008, algunos hermanos me preguntaron: pastor, ¿qué debo de hacer? Yo quiero comprar otra casa, y mire, voy a hipotecar esta y voy a sacar ese dinero y hacer esto. Le dije: hermano, ese no es su dinero. Eso es como pedir prestado dinero en una tarjeta de crédito
y usarlo para comprar algo, y usted va a multiplicar su deuda inmediatamente. Y si la estabilidad financiera en el país cambia, usted pierde todo. Y no fue uno, fueron varios. Me preocupó el asunto, prediqué y le dije a la iglesia, no vayan a hacer eso. ¿Y que se imaginan qué hicieron? Fueron e hicieron eso. Muchos perdieron sus casas, muchos perdieron todo lo que tenían, y después tuvimos que confrontar el problema de que dijeron, oh, yo nomás la dejé ir. Yo le dije, ¿de veras la dejaste ir? ¿De veras? ¿Tú crees que eso no se tiene que pagar después? ¿No sabes tú que tus hijos ya deben más de $30,000 en impuestos por lo que tú hiciste al salirte de una deuda que adquiriste y decidiste no pagarla? Eso no es así nada más. El manejo de las finanzas no es un juego delante de Dios. Y correr con lo que el mundo nos ofrece, de llenarnos de lo que el mundo nos ofrece y después pretender que podemos tener bancarrota o dejarlo ir, eso no es cierto. El gobierno se lo va a sacar a alguien más. Entonces, ¿por qué la iglesia va a participar de cosas así? Y es algo que hemos tenido que confrontar como iglesia nosotros. Ayudar a los hermanos a considerar su caminar con el Señor y cómo manejar las finanzas. Y todos somos tentados con esto. Yo me acuerdo en el 2008. Oh, sácale dinero a tu casa. Tienes mucho dinero. Yo, ¿de veras? Si no la he vendido, ¿es mi dinero? No es mi dinero. Y las circunstancias cambian. Y cambiaron. Cambiaron mucho. Y están cambiando otra vez y se está repitiendo la misma historia otra vez. Cuidado con eso de las finanzas, hermanos. Asegúrense que están confiando en la gracia de Dios y no de las circunstancias. Que su corazón no se mueve de acuerdo a las circunstancias. Esta iglesia, verso 2, pues en medio de una gran prueba de aflicción, dice Pablo, voy a parar allí, la aflicción, que es una congoja aguda que envuelve un sufrimiento directo. Y Pablo dice que los macedonios estaban en medio de una gran prueba de aflicción. Pablo usa términos como por ejemplo cuando decimos mega, super, extra, términos que son superlativos donde aumenta el tamaño, pero Pablo no está exagerando, sino que lo que está hablando es que las circunstancias para Macedonia eran tan difíciles que estaban en medio de una gran prueba de aflicción. Era algo fuera de lo ordinario. Warren Wiersbe, en su comentario a 2 Corintios, dice, su situación difícil puede haber sido causada en parte por su fe cristiana, porque tal vez habían perdido sus empleos o habían sido excluidos de los gremios mercantiles porque no querían tener nada que ver con la idolatría. Entonces, en el Imperio Romano era requerido quemar un poquito de incienso delante de la imagen del César. Ellos decían César Curios, que quiere decir César es Señor. Pero los creyentes decían Jesús ho Curios, eso quiere decir Jesús es el Señor. Y por hacer eso no ponían la pizca de incienso y perdían sus trabajos, eran perseguidos, tenían dificultades, y parece que las iglesias de Macedonia estaban pagando el precio de su fidelidad con el Señor. No se habían doblado ante la idolatría, seguían fieles al Señor. Y dice Wiersbe, pero sus circunstancias no les impidieron que pudieran dar. Es más, dieron alegre y generosamente. Ningún computador podría analizar esta asombrosa fórmula. Mire la fórmula: gran aflicción y profunda pobreza, más gracia, igual, abundante gozo y abundante generosidad. Y a veces parece que la iglesia sufre un poquito con cosas así, cuando está en medio de pruebas difíciles, de dolor, de dificultades, y la vida así es. Y la oración se torna en que Dios quite esto de mí, que no me dé, o ¿por qué yo? ¿Por qué viene esto sobre mí? Y ora por mí, ora por mí, ora por mí. Y la iglesia de Dios, y el reino de Dios, y el gozo que Dios promete que le da al creyente aún a pesar de las circunstancias. Los hermanos en Macedonia estaban sufriendo malamente, pero su respuesta para dar estuvo fundamentada en la gracia de Dios, no en sus circunstancias. Entonces, a pesar de sus circunstancias, vieron más allá y decidieron participar en la gracia de dar. Por eso fueron generosos.
Ese es un gran ejemplo para nosotros. Hay gente que a veces, mire, esta persona habló conmigo y me dijo, pastor, yo le pregunté a una persona acerca de este asunto. Yo tenía una deuda y le pregunté, ¿qué hago? ¿Le doy a Dios o pago mi deuda? Y que esta persona le dijo, oh, tú paga tu deuda, tú no te preocupes por el Señor, tú paga toda tu deuda, arregla todas tus cuentas, ponte bien al día tú y después entonces le das al Señor. Y me dijo, ¿qué piensas? Le dije, estás mal, te dieron un mal consejo, un mal consejo. ¿Quién crees que es el que te va a dar para que puedas pagar esa deuda? ¿Quién crees que eres el que permite que cuando te sientes a comer tengas un bocado? ¿Quién crees que es? Entonces tú crees que si Dios es el que provee, Dios es el dueño de todo y el creyente depende de su gracia, no de las circunstancias, entonces no debe parar de dar, no importan las circunstancias. A lo mejor hay alguna limitación, obviamente en sentido común, cada quien tiene que ver eso. Pero Dios no puede ser relegado a un segundo lugar debido a las circunstancias. No, aunque sean circunstancias buenas o malas, en este caso son malas, Dios no puede estar relegado a un segundo lugar, no. Él es Dios. Si Dios está relegado a un segundo lugar, entonces es al César al que se le está adorando, o diríamos al dinero se le está adorando. Hay que tener cuidado con eso, por eso es bueno la práctica de la iglesia cuando recogen ofrendas cada semana, porque cada semana tienen la oportunidad de revisar dónde está el corazón. Mire, esto le pasó una vez, esto es un chiste que contaron por allí. Pero ese hombre, su corazón no lo tenía aquí, lo tenía en otro lado. Y vino alguien y lo querían asaltar y ¡pah! Le pegaron un tiro y no se cayó. Y ¡pah! Le pegaron otro y no se cayó. Y le apuntó a la cartera, ¡paz! Y cayó. Le pegó en el corazón. Tenía el corazón en el lugar equivocado. ¿Usted puede saber dónde está su corazón? No tiene que esperar un balazo en la cartera. Si usted revisa su chequera, sí, aunque ahora se paga mucho por internet, o usted revisa sus cuentas, usted mira dónde se va la mayoría de las finanzas que Dios me da. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo se muestra mi corazón? Cuando usted da a la iglesia, ¿cómo da usted? ¿Qué es lo que le mueve en su corazón? ¿Las circunstancias determinan cómo usted da o cómo no da? ¿O usted tiene un corazón comprometido que está dependiendo de la gracia de dar para hacerlo, como Dios dice? Los macedonios dieron generosamente, dependiendo de la gracia de Dios, pero no dependieron de las circunstancias. Lo que es dado por Dios no depende de las circunstancias, depende de Dios, ¿sí o no? La salvación es dada por Dios, es un regalo de Dios. Si es de Dios, depende de las circunstancias estar en la salvación o no estar en la salvación. No, para nada. Las circunstancias no afectan la salvación de una persona. La salvación está garantizada porque es de Dios. Dios la da, Dios la sostiene y Dios la completa hasta el final. Igual todo lo que viene de la gracia de Dios, como los dones. Y Pablo dice que cuando los dones y la gracia del Espíritu operan en la iglesia, no hay nada que lo pueda detener. No existe ley contra eso, porque es la gracia de Dios. Pablo habla de la gracia de dar en Romanos 12 cuando habla de los dones y dice: el que tiene esa gracia de dar, que es generoso, que reparta con liberalidad, que no se detenga. Es una gracia, es un don. Y contra eso no hay ley, nada lo puede detener. Y las iglesias de Macedonia no se detuvieron ante las circunstancias muy difíciles. Y nosotros como iglesia, piensen en esto. ¿Qué tan difícil es ser cristiano en Estados Unidos del día de hoy? Depende. Porque hay un panadero que está sufriendo mucho ahora, no recuerdo en qué estado está él, porque no quiso hacer un pastel para homosexuales y el caso se llevó hasta la Corte Suprema de Justicia, ganó el caso. Pues ellos se han dedicado, los homosexuales, a atacar a este hombre, pidiéndole: hazme un pastel donde esté Satanás dibujado, hazme un pastel donde haya un acto sexual ilícito, hazme un pastel para esto, y otra vez lo tienen en la corte. Eso es persecución. Eso es persecución, y quienes dominan la sociedad hoy en día son los homosexuales, es ese movimiento, la revolución sexual que llaman. Entonces, ¿vienen dificultades para la iglesia? Yo sé que sí. Dios no nos prometió comodidad, nos prometió que seríamos perseguidos por la fe, por causa de su nombre.
Pero la condición en que nos encontramos ahora, si las circunstancias le han afectado tanto a usted, que su corazón se amarra y no es generoso para con el Señor, imagínese cuando venga la persecución contra nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo lo que creo es que la gracia de Dios va a prevalecer sobre toda circunstancia y la respuesta va a ser la respuesta que honra a Dios, como la iglesia de Macedonia lo hizo. Y el punto es que dar como gracia de Dios se manifiesta en medio de cualquier circunstancia y su forma es siempre con generosidad, porque esa es la característica de los que son hijos de Dios. El dador generoso es uno que da incondicionalmente, con un corazón sincero, no dividido, y da íntegramente. Entonces, condiciones muy difíciles, circunstancias bien pesadas. Pablo habla de eso en 1 y 2 de Tesalonicenses, la dificultad en que se encuentran ellos. Pero a pesar de esa pobreza profunda, de la escasez material, estas circunstancias no tuvieron ningún efecto negativo en su manera de dar. Eran perseguidos por los judíos. ¿Por qué? Se convertían, los judíos los perseguían. Y perdían su vivienda, perdían su trabajo, perdían todo eso. Eran perseguidos por el gobierno romano, pero sus corazones no se despegaron de lo que era su amor por el Señor y su disposición para dar. Y pensaron primero en otros antes que pensar en ellos mismos. La gracia de Dios que Dios les dio prevaleció manifestándose con generosidad. Entonces yo concluyo algo así. El creyente en realidad no es pobre. El creyente no es pobre. Efesios capítulo 1 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cuáles bendiciones nos faltan? Ninguna. Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y algunas cosas me faltarán según las circunstancias. Dice que no, nada, ¿cierto? Nada me faltará. ¿Creemos eso? Necesitamos creerlo, afirmarlo, confesarlo. Es bueno hacer ese tipo de confesión cuando va en línea con la palabra. Es importante, es muy, muy importante. Entonces el creyente no es pobre. Si el creyente no es pobre, quiere decir que el creyente siempre tiene algo para dar. Siempre. Y puede ser espiritualmente hablando, no necesariamente dinero, puede ser de su vida, de su servicio, de su atención, de su amor, de su compasión hacia otros, porque no depende de las circunstancias. Unas circunstancias que pueden afectar, vamos a ponerlo en el lado positivo, aunque el texto no da ese lado. Pero hay cristianos que pueden salir de viaje, de vacaciones, y la están pasando bien de maravilla. Y hacen todo lo posible por no interrumpir el disfrute que están teniendo cuando se presenta la oportunidad de presentar el Evangelio o de ayudar a un pobre. Porque ya tienen su plan. Es mi plan, son mis vacaciones, es el lugar que vine a conocer y no lo hacen. Es importante cuestionar dónde está el corazón, dónde está la generosidad, en todo sentido, donde quiera que estemos, en todo sentido. El creyente no es una persona pobre. El creyente es una persona que tiene mucho para dar. Entonces, primero, el creyente que da generosamente depende de la gracia de Dios. Segundo, el creyente que da generosamente no da conforme a las circunstancias o no depende de las circunstancias. Y tercero, la tercera palabra es gozo. El creyente da con gozo. Verso 2, ahí mismo, 2 Corintios 8, pues en medio de gran prueba de aflicción abundó su gozo. Yo no sé ustedes cómo lo hacen aquí, pero en la iglesia nosotros tenemos una costumbre cuando se dan las ofrendas. No es un cofre, pero es como una casita, tiene una cruz arriba, según es la imagen de lo que es el edificio de una iglesia, tiene dos huequitos arriba. Y cuando empezamos a pasar con las ofrendas, los niños son los primeros que pasan. Y hoy había un niño, esta mañana había un niño, y no podía meter el billete. Es un niño, ¿qué edad tiene? ¿1 año y medio tiene ese niño? Iba con su billete allí, nada, él nomás lo empujaba, pero es una ranura que no, tiene que doblarlo. Entonces el hermanito mayor vino y le ayudó y lo estaba doblando allí, y los vemos cuando ellos vienen corriendo. Ellos vienen corriendo, ellos quieren dejar su dólar o la moneda que ponen allí. Y yo le decía a la iglesia, hermanos, tenemos la mejor ilustración de lo que es dar con gozo.
La tenemos enfrente de nosotros cada domingo, como los niños hacen. Había un niño que lloraba porque no quería dejar su dólar, me acuerdo. Hoy fue el primer domingo que vi que ese niño no lloró. Dije, ya aprendió a tener gozo. Hay muchos hermanos que están llorando cuando van a pasar por las ofrendas. Una vez a alguien le pasó esto. Pasaron con la canasta de las ofrendas y puso un billete y dijo, ay, puse uno de 100, yo quería dar uno nada más. Y el otro le dijo, no te preocupes, Dios tiene en cuenta tu dólar. Era lo que estaba en el corazón. Era lo que estaba en el corazón. Y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Pablo le quiere enseñar a los corintios al mostrar esta ilustración. Entonces el creyente da con gozo, verso 2, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo. Como los macedonios no dependían de las circunstancias, sino de la gracia de Dios, eran generosos al dar, y no solo eso, sino que también lo hacían con gozo. Y así instruye Pablo a los corintios. Mire, 2 Corintios 9:7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. El momento de dar, dejémoslo allí porque hay muchas maneras de dar, pero el momento de dar es un momento de alegría, es un momento de gozo en el corazón del creyente, es una oportunidad. Piense en esto, mire, cuando usted piensa en su vida, si usted vive una semana donde se dedica solamente a usted, a cuidarse usted, a su comida, a su dieta, a su ejercicio, a lo que su programa, a su lectura, lo que usted hace, pero no está ayudando a nadie, nomás hizo todo lo que tiene que hacer por usted. Y tiene otra semana donde no es así, sino que tiene muchas interrupciones, pero en esas interrupciones tiene la oportunidad de ayudar a una persona y ayudó a otra y se ocupó con esta, se ocupó de la otra. Al final de la semana se dio cuenta que no pudo hacer mucho por usted, pero hizo mucho por otras personas. ¿Cuál de las 2 semanas va a tener más valor en su vida? La segunda semana. Así es. Así es. Tener la oportunidad de servir y de dar es lo mejor que nos puede suceder. Entonces, es una actitud de gozo cuando hay la oportunidad de dar, hacerlo con gozo. Mire, Salmo 32 nos da una luz de por qué una persona puede hacer esto de dar con gozo. ¿Por qué lo digo así? Porque el mundo enseña, agarra lo que más pueda, el que muera con más juguetes es el que mejor le fue. ¿Sí o no? Es lo que yo he visto los bumper stickers en inglés. Dice, el que muera con más juguetes fue el que ganó al final. Es decir, el que acumule más. Pero lo que estamos estudiando es al revés. Estamos hablando de dar, no de detener, de dar. Y el Salmo 32 muestra la razón de ser, creo yo, de por qué tener gozo al dar, al despojarse. Voy a leer el verso 1 y después vamos a leer el 11, y usted lo puede leer en casa si quiere todo el texto, pero dice así: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Está ligando la bienaventuranza, la felicidad, con lo que es el perdón, con lo que es haber sido perdonado. Entonces, una persona que verdaderamente ha sido perdonada, lo primero que experimenta en su corazón es agradecimiento con Dios. Es lo primero. Una persona que es salvada por el Señor se nota, hay una transformación, es una persona diferente, esa persona mira diferente, piensa diferente, actúa diferente, se despierta un sentido de vida en esa persona y de agradecimiento por el perdón de sus pecados. Y mira el verso 11, David termina: alegraos en el Señor y regocijaos justos, dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. ¿Por qué podemos cantar esos cantos con alegría y gozo? Porque nos acordamos del perdón que recibimos. ¿Qué pasa cuando se celebra la Santa Cena? Cuando se traen los elementos de la Santa Cena, cuando se está recordando el cuerpo del Señor Jesucristo y la sangre del Señor Jesucristo. ¿Qué está sucediendo en ese momento? Es el centro.
Es el centro de lo que creemos, es la razón de ser por la que estamos aquí. No los elementos en sí, pero lo que representan. Y lo que representa es que nosotros, siendo pobres, paupérrimos, perdidos en nuestros pecados, en nuestra inmundicia, lejos de Dios, fuimos hechos partícipes ahora de la mesa del Señor por el sacrificio del Señor Jesucristo. Y eso nos recuerda, lo que merecemos es el infierno, la gracia que se nos dio es el cielo. Entonces hay agradecimiento, y ese agradecimiento nos lleva a obrar con gozo. ¿Cómo? Dándole al Señor. Dándole al Señor. Hace muchos años trabajaba en un machine shop en Sunnyvale. Y una persona que tenía excusas para no ir a la iglesia. Digo, ¿sabes por qué no voy? Porque allá les piden el diezmo. Y yo voy a una iglesia donde pedían el diezmo. Yo no sé cómo ustedes hacen lo de las ofrendas, pero yo le dije a él, ¿sabes qué? No solamente el diezmo, yo doy ofrendas también, doy mi tiempo y todo lo que tengo en mi posibilidad lo estoy dando. Y le dije, ¿sabes qué? Yo estaba perdido en mis pecados, en la inmundicia, y el Señor me rescató. Tengo mucho que agradecerle a Él. De no tener nada, de ser un perdedor en el mundo, destinado al infierno, tener la vida y la libertad que ahora tengo. Hay gozo, hay libertad para hacer esto y mucho más. Y mucho más. Entonces ese es el gozo que Pablo presenta aquí. Y yo creo que los macedonios entendían y se acordaban de lo que Jesús hizo por ellos, y por eso con gozo podían dar. Tenían muy claro todo lo que la gracia de Dios significaba en sus vidas, y estaban contentos de poderse despojar para dar generosamente a otros, y sabían que las circunstancias no cambiaban nada, ni un milímetro. La gracia del Señor, la obra del Señor por ellos no es movida por nada. Nadie puede. Y eran generosos, estaban despojados. Y en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo. Yo creo, esto soy yo, no hay ningún texto bíblico ahí, pero yo creo que los macedonios leyeron Santiago 1. Vamos a Santiago 1. Y algo encontraron allí. Creo que Corintios y Santiago son los libros más antiguos del Nuevo Testamento, pero Santiago dice, Santiago 1, verso 2, 3 y 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Hubo una pausa allí. ¿Cómo que sumo gozo estará en diversas pruebas? Yo oigo muchas peticiones de oración donde, ay, qué cruel, porque tiene cáncer y mira que se va a morir. Y hoy le decía a una familia, ¿sabes qué? Una persona que le encontraron una enfermedad mortal, le dijeron, te queda tanto tiempo de vida, probablemente, pastor, en Los Ángeles. Cuando se ponía más malo, le decía a un amigo de él, yo creo que ya hoy sí me voy a morir, ya hoy voy a estar con el Señor. No es la manera normal de pensar. Parece que la manera de pensar en el mundo es completamente al revés, y en el reino de Dios es otra manera de pensar. ¿Por qué? Porque las circunstancias para él no determinaban en ningún sentido su futuro. Su futuro había sido garantizado por la obra de Cristo en la cruz. Entonces el gozo que experimentaba aún en medio de la aflicción no cambiaba, porque dependía de la gracia de Dios, no de las circunstancias. Por eso Santiago dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Y me hace bien interesante esto, miren, perfectos y completos sin que os falte nada. Pablo dice que ellos dieron libremente, abundantemente, con generosidad. Y esa palabra que Pablo usa, regresando aquí a 2 Corintios 8, al final del verso 2, de su liberalidad. Estaba mirando en griego cómo se puede traducir esa palabra, y esa palabra se puede traducir como sinceridad, sencillez, integridad o perfección. Obviamente el contexto determina su significado, pero se puede usar de todas estas maneras. Y yo dije, qué interesante que la palabra que Pablo usa y la palabra que Santiago usa, Pablo habla de dar dependiendo de la gracia de Dios, no de las circunstancias, y hacerlo con gozo.
Santiago dice, considera por sumo gozo cuando halles en diferentes pruebas. Los macedonios están en pruebas. Pablo dice que dieron generosamente, y esa palabra está ligada con sencillez, sinceridad, integridad, perfección. Y Santiago dice que el que es así en medio de las pruebas es hecho perfecto. Perfecto no en el sentido que nunca se equivoque, pero perfecto en el sentido de que se mueve, busca y procura parecerse más a su Señor Jesucristo en todo lo que hace. Entonces, yo creo que podemos ligar la generosidad con la sinceridad, con la integridad en el corazón. Lo podemos ligar. Y eso nos lleva a lo que vimos al principio, la gracia, con Zaqueo. Zaqueo era un hombre que no era sincero, no tenía integridad, no tenía carácter. Pero cuando Cristo lo salvó, cuando él puso su fe en el Señor Jesucristo, se hizo un hombre generoso que está mostrando sinceridad, que está mostrando un hombre de carácter, un hombre recto. Están ligadas una cosa con la otra. Por tanto, presta atención a esto. Y qué bueno que yo no conozco la vida de ustedes. Si usted no es una persona generosa, si la característica de su vida no es ser una persona generosa normalmente, usted no es una persona sincera. Usted no es una persona íntegra. Usted no es una persona donde la gracia de Dios está abundando hoy en día. Usted debe cuestionar dónde está usted delante de Dios el día de hoy. Es importante que lo haga. Puede ser que la gracia de Dios no está en usted y usted no es salvo. Usted piensa que es salvo, pero no es. O puede ser que la gracia de Dios sí está en usted, pero usted ha sido engañado por el diablo y por el mundo y se ha dejado arrastrar y necesita regresar al carril. Pero usted necesita revisar su corazón frente a esto. Creo que es un texto que deja ver mucho. Creo que es un texto que nos ayuda. Un dador alegre es un dador agradecido y es también amado por Dios. 2 Corintios 9:7 dice: porque Dios ama al dador alegre, cada uno de conforme propuso en su corazón. ¿Y a quién ama a Dios? Los que lo obedecen. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que lo obedecen, lo que Cristo dice. Entonces, una iglesia verdadera, entre más probada es, hablando de las circunstancias, más gracia de Dios manifiesta en su vida. ¿Por qué? Porque entre mayor prueba y dificultad viene, menos tienen que apoyarse de lo material, lo que el mundo nos ofrece. Y necesita apoyarse más en lo que el Señor dice. En la iglesia hace unos años atrás, yo estuve orando 4 años pidiéndole al Señor. Recuerdo que eran 4 años porque es una de esas cosas que apunté. Y le pedí al Señor que pudiéramos tener un ministerio en la radio. Recibí una llamada de San Francisco, era una oferta para poner un ministerio en la radio. Entonces dije, bueno, esto tiene que ser del Señor porque yo no hice la llamada y la persona llamó, alguien habló con él. Entonces le dije a la iglesia, hermano, se abrió esta oportunidad, podemos tener un programa en la radio, pero no tenemos dinero. No, hemos vivido como se dice, de cheque a cheque. El caso es que 2 personas donaron el primero y el segundo mes para cubrir los gastos del ministerio de la radio. ¿Y sabe cuántos años lleva ese ministerio? Habiendo empezado sin que hubiera finanzas para eso, llevamos como 9 años en eso. 150 ciudades son alcanzadas. Y ahorita se ha expandido con otro ministerio donde alcanzamos más de 33 países en este momento. Entonces, Dios, si usted le creen al Señor, si la iglesia se apoya en la gracia de Dios, no en las circunstancias, y obra con gozo para darle al Señor cuando Él presente algo, hermanos, Él le va a dar la unidad, Él le va a ayudar. Y ustedes lo han visto hasta ahora. Créanle al Señor y crean en la capacidad y el poder que pueden tener para expandir este ministerio a tantísimos lugares, a muchos lugares. Tienen mucho para dar. Tienen toda la gracia de Dios a su favor. Ahora es un asunto de responder como Él nos indica aquí. Es lo que Pablo le quiere decir a los corintios. Los corintios estaban tan encerrados en sus propios problemas. Pablo le dice, no, mira el ejemplo de los macedonios. Mira lo que Dios ha hecho a través de ellos. Y a través de tanta dificultad ellos fueron fieles y sirvieron para estimular el amor y las buenas obras
a otros. Dar con generosidad es una buena obra. Es una acción de bien que refleja dependencia en Dios y no de las circunstancias, aun a pesar de estar bajo muchas dificultades y escasez. El que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Entonces, el creyente verdadero da generosamente porque depende de la gracia de Dios y no de las circunstancias, y da con gozo. Y cuarto, para cerrar, es sacrificio. El creyente da con sacrificio. En el verso 2 de nuestro texto base, 2 Corintios 8, 1 y 2. En la última parte dice, y su profunda pobreza abundó en la riqueza de su liberalidad. Fueron determinados los macedonios para dar. Su intención era la de querer dar. Y es el énfasis que Pablo presenta. Eran gente seria, gente dispuesta. Más que porque se les había pedido, ellos querían participar, lo miraban como una oportunidad de poder disfrutar ese gozo de dar y ayudar a otros. ¿Ayudar a quién? La ofrenda que Pablo estaba tratando de recoger aquí es para Jerusalén. Jerusalén fue una iglesia que en pocas semanas tenía 8,000 personas o más. Y eran gente de la diáspora, es decir, judíos de todas partes que venían de afuera, estaban en Jerusalén. Y muchos de ellos que se quedaban con sus familiares, ¿qué pasó cuando Dios los salvó? Los corrieron, todos ellos eran judíos, estaban en la calle. Entonces la iglesia se unió y empezaron a ayudarse unos a otros, a ayudar y a cubrir todas esas necesidades, pero se quedaron en una pobreza profunda. Y los macedonios que estaban en pobreza profunda también, se tocaron el corazón, o sea, se lo tocaron en el sentido de querer dar y corrieron y lo hicieron con gozo. Y Pablo habla de eso. Mire allí en 2 Corintios 8, verso 3, 4 y 5. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos estaban como, no sé si usted alguna vez ha enseñado alguna clase de niños. Y usted dice, ¿quién sabe tal cosa? Y un niño, yo, y siempre está ahí de primero. Ellos estaban así, yo quiero dar. Ellos no estaban así con las manos atrás, como que no me mire a mí, que no me vaya a decir a mí. Ellos estaban, yo quiero dar. ¿Qué muestra eso? Libertad total, gozo en sus corazones, agradecimiento al Señor, y sabían que dar demandaba un sacrificio de parte de ellos, porque no era mucho lo que tenían. Y Pablo afirma que el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra abundantemente cosechará. Pero es un asunto del corazón. Si lo que usted normalmente da es escasamente, pero obviamente no vamos a comparar quién da qué cantidad o qué otra cantidad, no es la cantidad, es el corazón, ver cómo está su corazón. El dar es como, pues voy a poner la monedita que me sobró allí, o a ver si encuentro un billete por allá. No, usted eso lo dispone en su casa. Usted no responde a un mensaje como este. Yo asumo que usted eso lo hizo ya en su casa, usted ya dispuso en su corazón. Ahora, lo que usted dispuso en su corazón, usted escucha el mensaje y en base a eso analiza cómo estoy yo en mi dar. Y de ahí determina qué es lo que va a hacer para el Señor. Y debe hacerlo sacrificialmente, porque es para el Señor. Y ese sacrificio obviamente se originó en una actitud de amor y de agradecimiento. Por eso Pablo dice que se dieron aún a sí mismos. De ser posible, se hubieran metido ellos mismos ahí en el canasto. Estaban ya dispuestos. Entonces, el creyente da dependiendo de la gracia de Dios, no dependiendo de las circunstancias. Lo hace con gozo en medio de pruebas y dificultades, y lo hace con sacrificio. 4 cosas que aprendemos allí. Las 4 están definiendo lo que es la generosidad. La generosidad, yo creo que está definiendo la condición del corazón del hombre frente a Dios. Ahora, ¿qué pasó con Corintio? ¿Cómo respondió Corintio? ¿Cómo sabemos qué pasó con la iglesia? Porque Pablo les está enseñando esto. Quiero que miremos en Romanos 15, 25 al 26, y de ahí vamos a regresar aquí, ya casi estamos terminando. Romanos 15.
versos 25 y 26. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Pablo está hablando de la ofrenda para ellos. Pues Macedonia y Acaya, Macedonia, los macedonios que ya vimos, Acaya es donde está Corinto, y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Entonces diríamos, yes, they did it. Lo hicieron, creyeron y dispusieron sus corazones para seguir el buen ejemplo que recibieron de los macedonios, de lo que significa ser generosos. Los macedonios y los corintios dieron generosamente porque dependieron de la gracia de Dios, porque no dependieron de las circunstancias, porque aún en medio de la gran aflicción dieron con gozo, dieron sacrificialmente, porque pensaron en la profunda pobreza y necesidad que tenían sus hermanos en Jerusalén. Ahora quiero cerrar en 2 de Corintios 8, leyendo el verso 7. Y les voy a pedir si nos ponemos de pie, si está bien con usted. Yo voy a leer el texto. Y este texto es la exhortación final para esta iglesia. Obviamente Pablo lo hizo para Corintios, ya vemos que ellos respondieron. Ahora lo vamos a presentar para la iglesia del pueblo de Dios. Miren, hermanos, antes de decir esto, yo no le he preguntado al pastor Luis, ¿cómo están las finanzas en tu iglesia? Él no me ha dicho a mí, ve para ver si dan más. No. Él me dijo que necesitaba ayuda el día de hoy. Le dije, ¿qué te parece si predico este texto? Yo creo que necesito predicarlo a mi iglesia también. Lo prediqué esta mañana con mi iglesia. Y es la segunda vez que predico el mismo mensaje a mi iglesia. Entonces, es algo que viene de la palabra de Dios y juntos es lo que estamos haciendo, viendo qué dice Dios. Digo esto como para aclarar y que se relaje. Usted deje que Dios hable a su corazón. En lo que hemos visto, miren la exhortación, verso 7, más así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. La obra de gracia es el dar, y Pablo habla de hacerlo de una forma abundante. El dar en su vida debe ser algo abundante, no algo escaso. Debe ser algo primordial, primero. Cuando usted recibe su pago, es importante, hágalo, haga el presupuesto y ponga la ofrenda al Señor primero, no lo deje de último. No haga todas sus cuentas y si sobra, pues y ni modo, no pudimos. Señor, tú sabes, y ahí en la próxima te lo pago, nunca lo va a hacer. Mejor lo pone primero, porque confía en la gracia de Dios, no en las circunstancias, lo hace con gozo y lo hace sacrificialmente. Señor, gracias. Creemos que lo que hemos leído en la palabra es verdad, que hace muchos años allí en Macedonia estaban estas iglesias, estaban sufriendo, estaban en situaciones muy difíciles, con persecución y con mucha escasez. Pero cuando supieron que había la oportunidad de poder ayudar, lo hicieron. Y Pablo se regocijó en esto y usó la oportunidad para presentar este ejemplo a los corintios. Lo creemos que esto es verdad, cada palabra aquí, Señor. Y creemos, Señor, que nosotros podemos también responder como los corintios, o ser estimulados a prevalecer en la generosidad. Los que ya tienen esa condición en su corazón y los que no, poder revisar dónde se encuentra su corazón, de quién es su corazón. Últimamente, ¿es Dios el dueño? ¿Es usted un administrador de Dios o es usted dueño de todo? Señor, ayúdanos a considerar que eres tú el que nos has dado, eres tú el que nos has llamado a ser administradores, eres tú el que de una manera perfecta y generosa nos has dado tanto, tantísimo, Señor. Tenemos mucho que agradecerte y mucho que darte a ti, Señor. Y oramos que esta iglesia sea conocida por su generosidad. Oramos que las iglesias en el área sean conocidas por su generosidad. Oramos por Iglesia del Valle Central, que también sea conocida por la generosidad. Oramos por una respuesta a este mensaje, Señor. Un análisis en el corazón para poder responder fielmente a ti, oh Dios Todopoderoso. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y oramos, Señor, si hay personas aquí que no están en la fe,
que su corazón no es generoso, que esa no es la condición de su vida, que no muestra sinceridad, que no muestra ese deseo por la verdad, esa hambre por la justicia. Y el Señor le está hablando hoy, aún con este mensaje. Le suplico en el nombre de Jesucristo que usted responda al llamado de Dios, que usted ceda su vida a Cristo Jesús, que si el Espíritu Santo le está dando convicción de pecado, usted confiese sus pecados, reconozca su necesidad de un Salvador y clame al Señor por la salvación de su alma. Y si el Señor obra eso en usted, que usted lo confiese a Él como el Señor, como el Salvador de su vida. Que así sea, Señor, oramos, y que los que estamos en la fe seamos fortalecidos en esta verdad, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.